Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons. Ante todo, desearos un buen comienzo de año, que este 2025 nos vaya bien a todos y bueno, esperemos que sea así y a mí también me incluyo, por supuesto. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar del llamado CO2 líquido, mal nombrado, puesto que realmente es carbono orgánico líquido. Antes de empezar con el vídeo, comentaros que este va a ser un vídeo un poco técnico, incluso para mí, ya que vamos a entrar un poco en temas de bioquímica. También agradecer las opiniones y asesoramiento del gran Iker Pinedo, compañero de afición que ya conozco de hace mucho tiempo, que siempre me asesora en temas que no domino yo tanto. Y también va a hacer mucho hincapié en el biólogo Manuel Arias, también compañero de afición, que realmente sin él no hubiera podido entender la magnitud de la bioquímica de la planta para poder hacer un vídeo hablando del carbono orgánico líquido con cierta propiedad. Ante todo decir que la resolución final del vídeo no pretendo que sea una verdad absoluta, pero después de varios días, incluso diría más de una semana de investigación, creo que he dado con la teoría que bueno, que creo que más base científica tiene y también me lleva a, como yo siempre digo en mi vídeo, al sentido común. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar primero a explicar estos productos que se llaman como CO2 líquido, que no son CO2 líquido, puesto que para que el CO2 líquido exista debe estar a mucha presión, a muchos bares de presión, y también debe estar a unas temperaturas muy bajas, con lo cual es imposible que en un bote haya CO2 líquido. La denominación correcta es carbono líquido. Y bueno, vamos a empezar por explicar qué es el carbono, ¿vale? En este caso es un carbono orgánico líquido lo que nos presentan las marcas comerciales y lo que nos dice que funciona para darle un aporte de carbono a la planta y asimismo también funciona como antialga. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque si por un lado puede beneficiar a la planta, por otro lado también la puede destruir. Porque no olvidemos que las algas son también plantas, son inferiores, pero no dejan de ser también organismos fotosintéticos, al igual que las plantas. Bueno, ¿qué es el carbono orgánico? La definición es que el carbono orgánico es el que está combinado con hidrógeno y a veces oxígeno, nitrógeno, fósforo, en fin, otros elementos. Asimismo, podríamos diferenciar dos formatos. Por tener una definición, el carbono orgánico total sería un formato que es la cantidad de carbono unido a un compuesto orgánico, cualquier compuesto orgánico, es decir, en un acuario toda la materia orgánica tendrá un elemento formado por carbono. Restos de plantas, detritos, peces muertos, alimentos no consumidos, heces de los peces. Todo lo que se descomponga en el acuario tiene carbono, ya que es la fuente principal de toda la vida. Y luego tendríamos el carbono orgánico disuelto, que diríamos que sería una segunda fase en el que ya ese carbono está ya más diluido en la columna de agua, es decir, tiene ya un tamaño muy pequeño, lo suficiente para diluirse en la columna de agua, ¿vale? Bien, entonces una vez sabemos básicamente que es el carbono orgánico, que es toda materia orgánica que se puede descomponer en el acuario, bien sea más sólida o más disuelta, nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo está disponible para nuestras plantas?
Pues bien, al estar hablando de acuarios plantados, este carbono solo estará disponible para las plantas de dos formas. Es decir, el carbono en sí, no el orgánico, el carbono estará disponible para la planta en dos formas. Como gas, dióxido de carbono, es decir, CO2, en este caso sería un carbono inorgánico. También, si está ya diluido, que no es como gas, sería ácido carbónico. Pondré también la formulación de los dos. Y de la segunda manera sería como aniones de bicarbonato y carbonato. Entonces, ¿cómo absorben las plantas el carbono orgánico? El carbono orgánico presente en los desechos que se acumulan en nuestro acuario no servirá de alimento a nuestras plantas, sino a nuestras bacterias, mayormente las heterótrofas, entre otras, las cuales por procesos oxidativos obtendrán alimento de la materia orgánica y como resultado de este proceso de descomposición se obtendrá nutrientes inorgánicos. Puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, un compuesto de materia orgánica con nitrógeno orgánico, pues por la oxidación pues dará amoníaco o amonio más CO2. Un compuesto orgánico el cual contenga fósforo orgánico pues dará fosfato más CO2. El que tenga azufre orgánico dará sulfuro más CO2. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Este CO2 producido sí será aprovechado por nuestras plantas de manera más rápida en columnas de agua, por una mayor circulación del agua, y de manera más lenta en el sustrato por una menor circulación. Este CO2 será producido en pequeñas cantidades y será irrisorio y fluctuante dependiendo del tipo del acuario que tengamos. Es decir, el CO2 que se produzca por la descomposición de la materia orgánica por las bacterias heterótrofas pues tendrá muy poco impacto en el crecimiento de las plantas, ya que tendrá unas cantidades medidas en miligramos litro, en ppm de CO2, para que me entendáis, muy baja, es decir, 2, 3 ppm, ¿vale? Ya dependiendo del tipo de acuario, dependiendo de la materia orgánica que tenga, ¿vale? Pues variará un poquito, pero son cantidades muy irrisorias. Entonces, sigamos con las preguntas. Entonces, ¿cómo afecta el carbono orgánico directamente a nuestras plantas? ¿No? Que sería la pregunta más adecuada que se haría la mayoría de la gente que se dedica a los acuarios plantados. Pues el carbono orgánico líquido, que actualmente se comercializa, se vende, dependiendo del fabricante, como carbono orgánico o antialgas. Bien, sin entrar en marcas específicas, porque no creo que sea necesario, vamos a ver cómo se supone que funciona o cómo se supone que nos dicen que funciona y cómo lo aprovechan las plantas. También vamos a hablar de sus pros y de sus contras y cuál será mi veredicto y opinión personal. Aquí ya hablaré de la teoría por la cual yo creo que realmente hace efecto a las plantas o no hace efecto a las plantas. Bueno, ¿cómo nos dicen que funciona? Pues nos dicen que el carbono orgánico líquido está hecho como base principal de glutarreído. Este es un potente biocida y desinfectante. Aquí pongo fotos de la molécula de glutareído para que la veáis, que es muy importante que la tengáis ahora mismo localizada. Normalmente nos lo venden como glutareído o cualquier isómero de este. Es decir, ¿qué es un isómero? Es una molécula con la misma composición, en este caso que el glutareído, pero los átomos están dispuestos en una disposición diferente. En muchos casos de marca, el isómero es el policicloglutaracetal. Hay que tener huevo con la palabrita. Supuestamente, este polímero es menos reactivo, según nos dicen, y se utiliza más fácilmente por las plantas. Digo supuestamente porque no hay información publicada al respecto, ¿vale? No hay ningún artículo, yo no lo he encontrado. Aparte, el isómero, como he dicho, es una molécula espejo. Misma composición, pero diferente estructura.
lo cual confiere propiedades químicas diferentes. Es decir, es una molécula de 5 carbonos, como habéis visto en la imagen, pero es una molécula espejo. Como he dicho, diferente estructura y con lo cual va a conferir diferentes propiedades químicas. Pues bien, dicho esto, este carbono orgánico proporciona un compuesto muy similar, que no igual, a los intermediarios fotosintéticos y reduce la necesidad de CO2 en la producción de estos intermediarios. Es decir, crea unos compuestos similares a los que conforma el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, este ciclo se realiza en la fase oscura, que no quiere decir que en la fase oscura esté el acuario a oscuras, simplemente que hay dos fases, ¿no? La fase lumínica, que es donde se capta la luz y la energía, y al mismo tiempo, en el mismo instante, hay otra parte que se llama fase oscura, pero es porque no necesita esa energía. Digamos que lo que te da la fase lumínica, luego lo aprovecha la fase oscura. Digamos que estos dos ciclos dependen mucho uno del otro, ¿no? Pues bien, se supone que esta molécula de glutareído o isómero del glutareído va a intervenir en el ciclo de Kelvin, ¿vale? Porque es el ciclo donde se asimila el carbono. Pues bien, ahora veremos el ciclo de Kelvin y ya os digo de antemano que la molécula que se supone que es la molécula espejo del glutareído en el ciclo de Kelvin es la ribulosa, 1.5 bifosfato. Esta molécula es una molécula que ya contienen las plantas, ¿vale? Es una molécula muy propia de las plantas de nuestro acuario. Os voy a poner una imagen de la molécula de la ribulosa, ¿vale? Y su composición química, ¿vale? Y otra imagen de la molécula del glutareído y su composición química. Digamos que la molécula que tiene la planta, que es la ribulosa, por acción de una enzima o un catalizador que se llama la rubisco, va a empezar el ciclo de Kelvin, ¿vale? Entonces eso es lo que nos dan a entender. Esta molécula, la rubisco, añade CO2, o sea, añade una molécula de CO2 a una molécula de 5 carbonos, que sería la ribulosa, 1,5 bifosfato. Entonces, si esto fuese así, la planta con menos coste, es decir, sustituiría la molécula de carbono de 5 carbonos, que sería la ribulosa, si la sustituye la del glutareído, lo que nos dan a entender es que con menos coste de energía se ahorra el paso de fabricar la ribulosa, que no es que la vaya a fabricar, es que la contiene ya la planta. Y con menos CO2 tendría algo más de crecimiento en cuanto a rapidez, pero sacrificaría en comparación con el CO2 el desecho de oxígeno. Es decir, si esta molécula de glutareído sustituye a la ribulosa, ¿vale? Se supone que haría con menos coste de energía la fotosíntesis, pero produciría menos oxígeno. O sea, un crecimiento mayor con menos fotosíntesis, básicamente. Esta sería la idea, que al no haber evidencia científica, solo se puede comprobar mediante casos prácticos. De hecho, he visto varios casos prácticos. Y intentaré poner un enlace en la descripción de un par de ellos, de los que más me han llamado la atención. Como he dicho, solo se podría comprobar mediante casos prácticos en diferentes pruebas, mismas condiciones, con CO2 líquido versus sin CO2 líquido. Bueno, por otro lado, otro atractivo que nos venden es que este tipo de glutareído o isómero del glutareído reduce el fosfato férrico a ferroso, ¿vale? Lo cual aparentemente suena bien. Pues bien,
Esto es lo que nos cuentan, ¿vale? Las marcas comerciales, así a grosso modo. Ahora vamos a intentar ver lo que yo considero que es la verdad. Lo primero que deberíamos de saber es cómo funciona la planta. Y por eso iremos directo al ciclo de Calvin. ¿Vale? Aquí vuelvo a hacer la mención a Manuel Arias, que se ha tomado la molestia de explicármelo y darme su opinión. Si a él no me hubiera dado su opinión como bioquímico, pues seguramente no hubiera llegado yo a la resolución final, que la comentaré en el final del vídeo. Así que nuevamente le agradezco su asesoramiento. Pues vamos a comentar el ciclo Kelvin, que es el ciclo donde se supone que la planta capta el llamado carbono orgánico, ¿vale? Os voy a poner una imagen del ciclo de Kelvin y voy a intentar explicarlo con la imagen sobrepuesta. Vamos a ir al meollo, ya que explicar el ciclo con todo detalle seguramente os aburrirá. Intentaré explicarlo lo más escueto posible. En este ciclo se hace la fijación del CO2 para producir azúcares, ¿vale? Eso que quede claro. Como veis, la planta tiene su molécula orgánica llamada ribulosa, ¿vale? Aquí la señalo. Esta está formada por 5 carbonos. Digamos aquí en el dibujo, los carbonos serían los círculos negros, los círculos rosas serían el fosfato, los círculos rojos el oxígeno y los blancos los hidrógenos, ¿vale? Así a grosso modo para que os hagáis una idea. Pues siguiendo de derecha, de la parte de arriba del centro a la derecha, vamos a ir haciendo y explicando este ciclo de Kelvin. Empezamos con la ribulosa 1,5 bifosfato. Gracias a una enzima única llamada rubisco, cataliza dos reacciones. Una es añadir una molécula de CO2 que existe en el entorno y se le añade a la ribulosa 1,5 bifosfato. Esto hace que la molécula pase de ser una de 5 carbonos a 6, pero separándola, creando dos moléculas de fosfoglicerato, cada una de 3 carbonos. Una de ellas se sigue utilizando en el ciclo Kelvin y otra queda disponible por si hiciera falta reutilizarla. Pues bien, cuando la molécula del fosfoglicerato reacciona con otra molécula llamada ATP, que sería adenosintrifosfato, se convierte en bifosfoglicerato. Y esta es de 3 carbonos. Luego reacciona con el nicotín adenonín difosfato hidrogenado, ¿vale? Que es esta de aquí, para absorber nitrógeno de esa molécula y convertirse en glicaldehido 3-fosfato. Esta tiene 3 átomos de carbono. Mediante una ruta metabólica pasa a ribulosa 5-fosfato, una molécula de 5 carbonos. Luego esta, mediante más ATP, más adenonín trifosfato, pasaría de nuevo a ribulosa 1,5 bifosfato. Bueno, pues voy a poner de nuevo la imagen del glutareido, de la molécula del glutareido, y la imagen de la molécula de la ribulosa. De la ribulosa 1,5 bifosfato y la ribulosa 5-fosfato, la más parecida es la ribulosa 5-fosfato. Es decir, si el glutareido tiene que entrar dentro del ciclo de Kelvin para que sea el carbono asimilable, ya que es el ciclo de la planta donde se asimila el carbono, digamos que la más parecida es la ribulosa 5-fosfato. Pero esta molécula está al final del ciclo, de manera que no reemplazaría la fijación de dióxido de carbono, es decir, no reemplaza en ningún momento que la planta tenga que asimilar el dióxido de carbono, como hablábamos antes. Y si fuese el caso de suplantar a la ribulosa 1,5 fosfato, que sería la primera, no aumentaría las capacidades fotosintéticas de la planta, ya que no entra en el rol del ciclo. Aparte, la enzima rubisco solo metaboliza a la ribulosa 1,5 fosfato. Es decir, la enzima
solo metabolizan un tipo de molécula. Hay, no sé, hay montones de enzimas. Cada enzima metaboliza un tipo de molécula. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Como he dicho, solo metaboliza la ribulosa 1,5-fosfato por tipo de composición y orden químico, cosa que el glutaleido tiene distinta composición y orden químico. Para que esto funcionara, debería de haber otra enzima y no la rubisco. Pero es que no la hay. Nos están dando solamente glutareido o un isómero de glutareido. Pues bien, como no hay otra enzima que no sea rubisco que metabolice el glutareido, y donarle una molécula de CO2 atmosférico para que en el ciclo de Calvin, ¿vale?, siga haciéndose el ciclo de Calvin, porque al añadirle la molécula de CO2 ya pasaría a 6 moléculas. Para aclararnos más con el tema de la molécula espejo, en este caso la molécula isómero, os pongo un caso ya estudiado, ¿vale? Este caso de nutrición. ¿Vale? Aquí pongo la imagen de la glucosa dextrosa y aquí pongo la otra imagen que es glucosa tipo L, ¿vale? Aquí vemos, vamos a poner el ejemplo práctico comparando con el glutareido y la ribulosa 1,5. Aquí vemos composiciones próximas o casi idénticas, pero no tienen las mismas propiedades. Este ejemplo, el de la izquierda, que es dextrosa, se puede metabolizar. Y el de la derecha, que es glucosa, ¿vale?, tipo L, no se puede metabolizar. Es decir, es tan parecida la glucosa tipo L que le da sabor dulce a nuestra boca, es decir, a los sensores que tenemos en la boca, le da el sabor dulce, pero las enzimas que lo metabolizan no sirven porque no encajan. Así que no se asimila y simplemente se excreta. Es decir, la enzima o catalizador que hay para la dextrosa no sirve para metabolizar la glucosa. Por lo tanto, no se asimila y simplemente se excreta. Por otro lado, la otra ventaja que nos dicen de que el glutareido o este isómero con respecto al hierro hace que el hierro ferroso, el hierro férrico vuelva a pasar a ferroso, ¿vale?, para que lo vuelva a asimilar la planta. Como he dicho, suena bien, pero hoy en día, en el año 2025 ya que estamos, la mayoría, por no decir casi todos, los abonos con hierro vienen con diferentes tipos de quelatos. Pueden combinar diferentes tipos de quelatos. Incluso puede haber una pequeña parte que sea de hierro ferroso, y esto lo explico muy brevemente. El hierro ferroso es el más asimilable por la planta, pero en columnas de agua es el que antes precipita. Es decir, si nosotros le echamos una cantidad que sea más de lo que pueda consumir la planta en 1 hora o 2 horas, el resto se va a precipitar y eso es un problema. Entonces, esta ventaja que nos dan, entre comillas, se soluciona muy fácilmente simplemente abonando hierro quelatado, ¿vale?, que es una molécula de hierro que viene digamos encristada, ¿no?, o enquistada, mejor dicho, en un quelato, y este quelato lo que va a hacer es ir soltándola poco a poco, de tal manera que será muchísimo más difícil que se precipite. Ya tendríamos que abonar mucho, ¿vale?, para que llegue a precipitarse. Digamos que es una molécula, el quelato, más seguro a la hora de abonar acuario. De hecho, es lo mejor, ¿vale?, independientemente que sean agua ácida o agua más alcalina. O sea que la solución simplemente es tener un abono con base de hierro quelatado. Bueno, como habéis visto, científicamente no encaja esta molécula de glutareido, ¿vale?, a pesar de ser una molécula de 5 carbonos muy parecida, no encaja en el ciclo de Kelvin, que es donde realmente se absorbe el CO2 y se asimila, puesto que no hay catalizador o enzima que la pueda catalizar.
¿vale? Por eso he puesto el ejemplo este de la fructosa y de la glucosa. Es decir, la planta, muy seguramente, una vez que la absorba por la hoja, al no poder catalizar porque no hay enzima, pues simplemente lo volverá a soltar. Entonces, no hay, es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Yo he estado mirando en varios sitios y no hay por dónde cogerlo. Y luego los ejemplos prácticos son ya los más concluyentes, porque yo soy más de ejemplos prácticos, ya que yo no me dedico al estudio de la bioquímica y corresponde todo esto que estoy comentando con multitudes de ejemplos prácticos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de los pros y de los contras. Hablaremos de los pros, que son los beneficios, es decir, si funciona como ya hemos comentado, sustituyendo la molécula de 5 carbono ribulosa, daría un crecimiento algo más rápido a la planta. Al mismo tiempo, al ser un biocida, dañaría las algas más débiles y le daría cierta ventaja a la planta y daría un pequeño aporte de CO2 gaseoso al descomponerse en el agua y luego por acción bacteriana de la bacteria heterótrofa oxidarían este carbono con producto final CO2, aunque serían cantidades ínfimas. Esto sería el beneficio que nos venden y que, como he dicho anteriormente, no es así. No hay evidencia científica al respecto. Ahora, contras. Es un hecho que es un biocida y en general la gente lo utiliza como antialga. Yo no veo a nadie que lo utilice como fuente de carbono. Todo el mundo lo suele utilizar como antialga, a pesar de que muchos productos no lo venden como fuente de carbono, lo venden como fuente de carbono y la gente lo utiliza como antialga. Hay empresas que sí lo venden como antialga. Pues bien, si lo utilizas como antialga, son dobles dosis. Pues bien, esta doble dosis afectará a la pared celular, concretamente a la respiración de las mitocondrias, ¿vale? De las plantas no vasculares, plantas puramente acuáticas o en general de hoja fina, donde hay poca membrana celular, así como también algunas de nuestras bacterias beneficiosas, también afectaría en dobles dosis. Aquí el sentido común, como yo siempre digo, me dice, como he dicho al principio, como un biocida que hace esto puede ser bueno para mis plantas y malo para lo mencionado. Os voy a comentar un ejemplo mío de hace unos años, ya bastantes años, que yo empecé a usar uno de estos productos, tenía problemas de algas, yo no lo utilizaba como aporte de carbono. Y bueno, viendo que la impaciencia, ¿no?, que es lo que nos pasa en este hobby, pues empecé a echar doble dosis y triple dosis. Y el producto pues lo alargué en el tiempo un par de semanas. Pues tuve un desciclado, ¿vale? Se me enturbió el acuario, ¿vale? Y fue porque hubo una muerte bacteriana de la bacteria heterótrofa, ¿vale? Luego ya al cabo de los años o al cabo del tiempo lo entendí. Y ahora lo entiendo aún más. Bueno, esa es una contra. Luego en el coste económico, el beneficio que supuestamente da, y más si usamos comercial, ¿vale? Porque el comercial es más caro que si compramos glutatión y nosotros lo diluimos al 2%, no compensa a largo plazo el beneficio y precio inicial, que es tener un equipo profesional de CO2, que aproximadamente por 150 euros te lo puedas apañar, y luego sería recargarlo cada 6 meses aproximadamente, si no más, ¿vale? Es decir, el coste inicial de un equipo de CO2 es más grande, pero a largo plazo evidentemente va a ser más barato. Y ni que decir tiene que un equipo de CO2, el CO2 gaseoso o diluido, que sería el ácido carbono, es bastante más eficaz, y este sí realmente es asimilable por las plantas, con lo cual nos ahorraríamos dinero y sumaríamos en eficacia. Bueno, y vamos ahora con el veredicto y opinión personal.
mi veredicto o recomendación es de no usarlo, ya que no queda demostrado que la planta químicamente lo asimile y tenga cierto beneficio en ese sentido. No obstante, como antialga funciona, pero yo no lo utilizaría como continuo en nuestra rutina, solo en momentos puntuales de inicio, dejadez del acuario, que puedan causar brotes de algas preocupantes. Recordad, un acuario con plantas sanas y abundantes es el mejor y único antialga natural que existe. Aprende a criar tus plantas. Si usas un antialgas de manera habitual, es que no lo estás haciendo bien. Bueno, espero que este vídeo se haya entendido. Como dije al principio, no es una verdad absoluta, pero es el criterio, después de haber hablado, como he dicho, con Manuel Arias, que es bioquímico, y después de haber hablado también con Iker Pinedo, es la conclusión a la que yo he llegado. Os voy a dejar enlaces de dos pruebas que se hicieron en su día para comprobar los beneficios, los ejemplos prácticos. Y bueno, espero que os ayude a la hora de decidir cómo utilizar un antialga o cómo utilizar un aporte de carbono orgánico líquido. ¿Vale? En fin, espero que os guste y como siempre, suscribiros, compartir, darle a like y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.